Decía, sé propicio a mi pecador. En esta mañana venimos, Señor, de esta manera humillados, Señor, delante de ti para pedirte un toque tuyo, una gracia nueva. Y como sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, te rogamos que tu palabra llegue con poder en esta mañana sobre nuestras vidas. Que aprendamos a sujetarnos a la autoridad de tu bendita palabra. Amén. Sujetarnos a la autoridad de tu bendita palabra, que es obedecerla y que es ponerla por obra. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Señor, y te rogamos que nos limpies, que nos purifiques a través de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Padre, en tu palabra. En esta mañana resistimos todo espíritu de bloqueo mental, todo espíritu de distracción que impida que tu palabra penetre en nuestro ser, que tu palabra se haga carne en nosotros. Resistimos toda obra del diablo y proclamamos que donde está tu espíritu hay libertad. Señor, muévete con libertad en esta mañana, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por los hermanos que han venido en esta mañana con pruebas, con luchas, por los hermanos que han venido doloridos, que tienen algún dolor ahora, en el nombre de Jesús. Todo dolor en el cuerpo se va por el poder tuyo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús lo creemos. Porque dice tu palabra que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo. Gracias. Y lo creemos y en esta mañana lo proclamamos. Y tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Eres Jehová nuestro sanador. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y ayúdame a transmitir, Señor, con claridad lo que viene de ti, Padre, a través de tu palabra en esta mañana. Te lo ruego. Gracias. Bendecimos el barrio, Señor, donde tú nos has puesto. Sí, a cada familia. Añade a tu iglesia lo que van a ser sanos. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, en el nombre de Jesús, queremos hacer tu voluntad, lo que tú nos llamaste a hacer. Señor, que podamos cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Yo creo que el deseo del Señor es que todos, sin distinción, desde el más pequeño al más grande, desde el más joven al más viejo, todos, el Señor quiere que crezcamos. Amén. Quiere que crezcamos en nuestra relación con Él. Dice allí en Juan 17 justamente que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y queridos hermanos, crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Padre Celestial y crecer en el conocimiento de Cristo es lo que nos hace crecer espiritualmente. Amén. Crecer espiritualmente es eso. Es conocer cada día más al Señor. Conocer cada día más que Él quiere de nosotros. Conocer que nos pide Él a nosotros. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos nuestros vericuetos y nuestros impedimentos ahí. Tenemos nuestros rayes, tenemos nuestras cosas que impiden que ese crecimiento que tenemos que tener en la relación con Dios aquí en la tierra, ¿no es cierto?, tenemos eso que nos impide muchas veces conocer más al Señor. Y yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra, animarles a que no nos quedemos como estamos. Bueno, la vida se me presentó así, ¿qué va a hacer? Voy a seguir así como estoy.
yo quiero en esta mañana que al compartir esta palabra usted se vaya de acá pensando: no me voy a conformar como estoy. Amén. Amén. No me conformo como estoy. Quiero más del Señor. Quiero más conocerle. Quiero crecer. Quiero servirle. Quiero ayudar a otros. Quiero predicar la palabra. Porque no hace falta ser pastor para predicar la palabra. Amén. Es un mandamiento para toda la iglesia. Yo quiero que en esta mañana usted se vaya animado y diciendo: no me conformo como estoy, yo quiero más del Señor. Amén. Ustedes saben que el Señor nos revela a través de su palabra que Él está esperando contar con nosotros. Y justamente le estoy diciendo esto de que no se conforme, porque Dios está esperando contar contigo y conmigo. Contar con vos. ¿Para qué? Para extender su reino sobre la tierra. Por eso tenemos que levantarnos, queridos hermanos. Por eso tenemos que aspirar a tener un crecimiento espiritual más sostenido, que no sea tan intermitente, que pasen 3 meses, no aparecemos por la congregación o después volvemos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y eso es lo mínimo, venir a la reunión. O que oremos, esta semana oro, la otra semana no oro. Que tengamos un crecimiento más sostenido ahí arriba. ¿Vieron que habla de superávit? Bueno, que tengamos superávit espiritual, amén. Que estemos más arriba, ahí. Y el Señor quiere que estemos ahí porque Él quiere contar, vuelvo a decir, con nosotros para extender su reino en la tierra. Yo sé, queridos hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones con los hijos, con los padres, con los familiares, con la falta de perdón, con que me dijiste esto, no me dijiste. Todos tenemos problemas, queridos hermanos, pero con los recursos espirituales que tenemos tendríamos que estar allá arriba lo mismo. Nuestros antiguos hermanos morían en el foso de los leones predicando, iban cantando y alabando al Señor. Yo quiero mostrarles en esta mañana cuánto nos falta a nosotros. Porque nosotros por una ñañita así ya nos despegamos del Señor. Nos pasa algo chiquito y ya nos despegamos del Señor. Y Dios quiere, vuelvo a decir, que estemos más arriba, que anhelamos estar más arriba, cerca del Señor. El propósito de tener un pueblo que refleje su gloria está en el corazón del Señor desde que comenzó el mundo. Un pueblo que sea diferente a los demás pueblos. Que no participe de las obras de las tinieblas, sino que las reprenda, dice la palabra. Pero para ello tenemos que estar en sintonía con Él. Tenemos que vivir en comunión. Y tenemos que responderle cuando Él nos está llamando a hacer algo. ¿Cuántos han escuchado en algún momento que Dios los ha llamado a hacer algo? A ver, levanten la mano. Sí, ¿Cuántos han escuchado? ¿Y qué le ha respondido al Señor? No me lo diga. ¿No es cierto? Pero es cierto que el Dios nos llama porque Él quiere hacer su obra con nosotros.
En medio de este mundo necesitado de Dios, hemos sido puestos nosotros como sal y luz. Y querido hermano, querida hermana, cada uno de ustedes es un depósito de conocimiento de Dios y de palabra de Dios que tiene que ser lanzada hacia la gente de allá afuera, que no conoce. Amén. Amén. Eso que usted tiene, eso que Dios ha hecho, es para que lo cuente, es para que lo diga, es para que lo exprese, es para que traiga fe a otra vida. Hemos sido puestos para ser luz y sal. Nuestra vida tiene que hablar más que nuestras palabras. Amén. Lo que creemos debemos respaldarlo con el ejemplo de vida. Dios, el Padre, quiere que aprendamos de su Hijo Jesucristo y espera que seamos como Él. Él es la roca inconmovible de los siglos. El que oye y obedece sus palabras, queridos hermanos, está edificando su vida sobre la roca. Y cuando esto ocurre, ninguna tempestad lo va a tirar abajo, como lo vemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la parábola del hombre prudente y el hombre insensato? Que uno edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa en la arena. Entonces, si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, en su palabra, no vamos a ser derribados. Y como decíamos, hemos sido insertados en el pueblo de Dios para que cumplamos con la misión de dar a conocer las virtudes de nuestro Padre Celestial y todo el plan de salvación. Amén. Y meditando en esto, el título del mensaje de hoy es ¿Cómo ser edificados como casa espiritual? ¿Cómo ser edificados como casa espiritual? Me quiero basar en un pasaje que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5, que dice lo siguiente, allí el apóstol Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo leo de nuevo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y justamente me quiero basar en una parte de este pasaje, por eso es el título, ¿Cómo ser edificados como casa espiritual? Porque yo creo que en este pasaje están escondidas cosas que nos ayudan a nosotros
para que seamos edificados como una casa espiritual. Vamos a ver la primera cosa que creo que se encuentra en este pasaje y que nos ayuda a ser edificados como una casa espiritual. Le dice Pedro allí en el versículo 4, le dice: acercándoos a Él. Y queridos hermanos, la forma de ser edificados como una casa espiritual, lo primero que yo creo es que tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que estar cerca del Señor, porque de esta forma la edificación de nosotros como una casa espiritual se va realizando. Acercándoos a Él, dice el Señor, el apóstol, piedra viva. En el original esto se traduce lo siguiente: viniendo hacia Él. Vengan hacia Él, dice el apóstol, vengan hacia Él. Dice que Cristo es la piedra viva. Y una piedra, tal cual la conocemos nosotros según el diccionario, dice que una piedra es una sustancia mineral más o menos dura y compacta, ¿no es cierto? Como lo vemos, que no es terrosa ni de aspecto metálico. Y Pedro habla aquí de la piedra, pero agrega el adjetivo piedra viva. Piedra viva. O sea, esa piedra tiene vida. Qué raro, ¿no? Podríamos decir. Pero generalmente en la Biblia, la piedra es símbolo de firmeza. La piedra es símbolo de estabilidad. Cristo es la roca eterna. O sea, es nuestra fortaleza, pero además, aparte de ser nuestra roca eterna, también en Él hay vida. Pero no cualquier vida, en Él hay vida eterna. Y la invitación del apóstol Pedro es acercarnos a Él. Cristo es para el Padre, dice, una piedra preciosa. Y desea que todo hombre se acerque a Él. Pero, queridos hermanos, la realidad nuestra nos demuestra que esa piedra ha sido rechazada y ha sido desechada por los hombres, como dice acá. Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta acercarnos al Señor. Y el motivo, queridos hermanos, lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Porque dice el Señor: porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por eso le cuesta al hombre acercarse al Señor. El problema está en el corazón de los seres humanos. Y el problema es la maldición del pecado. Luego que Adán y Eva pecaron, dice la palabra, que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y esta es la causa por qué a nosotros nos cuesta acercarnos a Dios. Pedro aquí apela a la voluntad de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia viva en una comunión permanente con el Señor. Para que vayamos permanentemente a Él en clamor. Para que vayamos permanentemente a Él en oración, para hallar, como dice la palabra, el oportuno socorro.
Que no vivamos independientes de su voluntad, haciendo lo que a nosotros nos parece, sino de que busquemos agradarle en toda nuestra vida. Y quiero llevarlos ahora a un pasaje que está en el Salmo 32, versículo 9. Fíjense este pasaje, tremendo, pero se los quiero dejar, porque creo que allí el Señor nos habla con mucha crudeza acerca de nuestra actitud y de nuestra digamos, ¿cómo sabemos decir eso? Joder, no me voy a salir palabras. Bueno, nuestra actitud de no acercarnos, de alejarnos. Fíjese, dice el Salmo 32, versículo 9. No seas como el caballo, dice el Señor, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, el caballo no se acerca, dice, porque si no, no se acercan a ti. Y fíjese lo que dice el Señor: no sean como los caballos, no sean como los equinos, no sean como los equinos. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca. Entonces hay que irlo tirando, ¿vieron? Yo no sé, yo no soy del campo, pero mi abuelo era del campo. Me acuerdo que a la yeguita que tenía, que nos llevaba en el surqui, le tironeaba así para que no sé, para doblar, ¿no es cierto? Que tiraba las riendas, como se dice, ¿no? El cabestro, ¿qué es lo que es? El cabestro es una cuerda que se ata a la cabeza o al pescuezo de los caballos para sujetarlos, ¿no es cierto? Para sujetarlos y poder así llevarlos. Y el freno es un instrumento de hierro que se pone en la boca de los caballos, ¿no es cierto? Para sujetarlo y conducirlo. Y fíjese la comparación que hace el Señor acá. El Señor dice que no seamos como los equinos, que necesitan que los sujeten, que necesitan que los conduzcan, ¿no es cierto? Que no seamos como ellos, que el que tiene que sujetarlos, sino que voluntariamente nos acerquemos a Él. Amén. Que sea un acercamiento a Dios voluntario. Yo me quiero acercar al Señor. Yo quiero estar cerca del Señor. Sé que he pecado, bueno, he pecado, pero voy a volver. Como hizo el hijo pródigo, que volvió, sí, se levantó y fue de nuevo al Señor. No andemos cuando estamos mal, así que hemos caído o le hemos fallado al Señor. Tenemos que volver ahí nomás. Tenemos que levantarnos y volver. No dejemos que el diablo nos engañe. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Tenemos que estar dispuestos a sujetarnos a Él de esta forma, queridos hermanos. Allí, cuando elijamos eso, cuando elijamos volver por nuestra propia voluntad a los pies del Señor, allí vamos a comenzar a ser edificados. Amén. Allí vamos a comenzar a ser edificados como una habitación espiritual del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo, queridos hermanos, que santifique nuestra voluntad, justamente para que no seamos como el caballo. Amén. Amén.
Entonces la primera cosa para ser edificado como casa espiritual es acercarnos, estar cerca del Señor. Vamos a la segunda cosa, que lo vemos allí también en el versículo 4, porque dice Pedro lo siguiente ahí en cuanto al Señor Jesús. Dice que acercándonos a él, piedra viva, siendo para Dios, dice, una piedra escogida y preciosa. Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Y queridos hermanos, la segunda cosa que yo creo que nos ayuda a nosotros a ser edificados como casa espiritual es que consideremos a Cristo también como la piedra preciosa y escogida que es. Así como el Padre considera a su Hijo como la piedra escogida, para nosotros Cristo tiene que ser esa piedra escogida, seleccionada, valiosa. Fíjese que el Padre en todo el ministerio del Señor dice que el Padre tenía contentamiento en su Hijo. El Señor da testimonio, el Padre da testimonio, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo yo toda complacencia. Pero aún así, dice la Biblia, que lo mismo, aunque en Él tenía toda su complacencia, Él no lo escatimó, sino que lo entregó por vos y por mí. Yo quisiera que por un momento miremos el tremendo amor del Padre. Porque si Cristo era una piedra escogida, alguien precioso para Él, Él decide desprenderse para salvarnos. Tremendo amor. Tremendo amor de Dios. Amén. Siendo Él el escogido, el precioso delante del Padre, dice: vamos a tener que salvarlos, vamos a tener que rescatarlos. Para el Padre, Cristo era el escogido para la salvación de todos los hombres. Y esto nos muestra a nosotros que Cristo debe ser para nosotros también nuestro especial tesoro. Amén. Cristo tiene que ser nuestra piedra escogida. Somos edificados en nuestro ser cuando consideramos a Cristo nuestro especial tesoro. Podríamos decir a lo mejor: pero yo no le pedí que Él me salvara. ¿Por qué tengo que darle toda mi vida? Pero queridos, pensar de esta manera y no tener conciencia de a lo que estábamos expuestos. Si Él no hubiera muerto por nosotros, dice Tesalonicenses, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si Él no hubiera venido a salvarnos, estábamos expuestos a la ira venidera. Y nosotros no tenemos ni idea de lo que es caer bajo las manos del Dios vivo. No tenemos idea de lo que es caer bajo la ira de Dios. No tenemos ni idea de lo que es caer en la condenación eterna. ¿Cómo podemos decir: yo no le pedí que me salve? ¿Cómo podemos decir eso?
La ira de Dios, ¿saben lo que es? La ira de Dios es su repudio eterno a todo lo que no es recto. La ira de Dios es el desagrado y la indignación de la equidad divina en contra del mal. La ira de Dios es la santidad de Dios que se ve convulsionada hacia el pecado. La ira de Dios es causa el movimiento de esa sentencia que la hace recaer sobre los impíos. La ira de Dios es el enojo que Dios tiene con el pecado, porque éste se rebela en contra de su autoridad. Un mal que se hace a su soberanía inviolable. No significa que la ira de Dios sea una venganza. No significa que la ira de Dios sea maliciosa, infligiendo dolor por su causa o por el dolor recibido, sino que la ira de Dios muestra su perfección y su justicia a todas las personas. ¿Saben por qué? Porque Él le va a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. La verdadera justicia va a venir a esta tierra. Se va a establecer. Estos impíos que gobiernan, esta justicia que tenemos, se va a terminar. Estos malignos van a pagar. Van a pagar, porque va a venir la justicia divina un día. Y la justicia se va a manifestar. Y todos los corruptos, todos los insensibles, todos los impíos van a pagar. Por eso, queridos hermanos, clamemos para que esa justicia divina venga a esta tierra. Amén. Amén. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una conciencia plena de la ira de Dios es lo que nos lleva a nosotros a temerle y a obedecerle. Si usted está consciente de la ira de Dios, esto le va a llevar a temerle y a obedecerle al Señor. Por eso, seamos edificados, considerando a Cristo como la piedra viva y escogida por Dios. Amén. Amén. La tercera cosa que creo que nos ayuda a nosotros a ser edificados como casa espiritual es que nosotros mismos tenemos que llegar a ser piedras vivas. Eso lo dice el apóstol, fíjese. Dice el apóstol ahí en el versículo 5, ustedes también, ustedes, como piedra viva, dice. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Antioquía los llamaron a los primeros hermanos de la iglesia primitiva, los llamaron cristianos? Que quería decir seguidores de Cristo o imitadores de Cristo o pequeños Cristos. Esto quería decir cristiano. O sea que un cristiano era aquel que intentaba vivir como él vivió. Y en este pasaje que dice Pedro, que ustedes sean piedras vivas, podemos observar algo parecido. Porque él dice, Cristo es la piedra viva y nosotros también somos piedras vivas. Tú eres piedra viva. ¿Por qué no le decís que está al lado? Vos sos una piedra viva. Sos una piedra viva. Amén.
Y así como para el Padre es escogido y precioso, nosotros también, para el Padre Celestial, al ser piedras vivas, somos preciosos para el Señor. Somos hermosos para el Señor. Somos edificados cuando tomamos conciencia de la realidad de nuestra función de piedras vivas. Los discípulos son del mismo material que el Maestro. Amén. Esto implica de parte nuestra que tenemos una responsabilidad y que tenemos que obedecer para representar bien al Maestro. Amén. En la tierra. Responsabilidad y obediencia para representar al Maestro. Somos piedras, somos como piedras porque nos mantenemos firmes en la verdad que es su palabra. Y tenemos vida, somos piedras vivas porque en nosotros permanece el Cristo resucitado. Amén. También podemos ver que una piedra sirve para edificar. O sea, que nuestra vida tiene que contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no es cierto? Nosotros. Entonces una piedra viva tiene que contribuir a edificar. Y si hemos de ser piedras vivas, tenemos que transmitir vida y no muerte. Pero antes de ser utilizados en la edificación del cuerpo, usted sabe qué hace el Señor. El Señor nos talla. El Señor agarra el martillo y el cincel y nos entra a cortar. Por ahí no hace doler, para que la piedra entre donde tiene que estar. Después lo hace un poquito más finito, como para que vaya entrando exactamente la piedra en el lugar que tiene que estar. Y una vez que el Señor nos coloca a nosotros como piedras vivas en el lugar que Él quiere, estamos listos para poder servir de edificación. Amén. Amén. La piedra no escoge su lugar. La piedra no dice yo quiero estar ahí o yo quiero estar allá. La piedra es colocada por el arquitecto de acuerdo a la ubicación del plano que tiene el arquitecto. Si la piedra se pusiera a discutir y se negara a estar, ¿no es cierto?, en el sitio que el arquitecto lo quiere colocar, correría el peligro de ser descartada. Y dice el arquitecto, esta piedra no me sirve. Estamos vivos, queridos hermanos, gracias a la vida que recibimos del Señor. Hemos nacido de nuevo. Y queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos y ponernos en las manos del arquitecto para que nos moldee como piedra viva. Amén. En un momento, allí en Isaías 51, 1 y 2, Dios le dice a su pueblo que mire a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados,
y que miren a Abraham y a Sara, le dice el Señor a su pueblo. Ustedes saben que Abraham es llamado el padre de la fe. Y Dios le dice a su pueblo que miren a ese ejemplo de fe. ¿Para qué? Para que sigan esas pisadas. Así también, queridos hermanos, como Dios le dijo a su pueblo que mire a Abraham, hoy en este pasaje el Señor nos dice a nosotros que miremos a Cristo. Amén. Nuestra piedra viva y nuestro ejemplo, para tener la seguridad de que somos para Dios como el mismo material que es Cristo. Amén. Entonces somos edificados también cuando ocupamos nuestro lugar como piedras vivas en la iglesia o en su cuerpo. Amén. Amén. La cuarta cosa que yo creo que nos ayuda a ser edificados como casa espiritual es que tenemos que buscar de ser hombres y mujeres espirituales. ¿Me escuchó bien? Hombres y mujeres espirituales. Pedro dice que seamos edificados como casa espiritual. Las piedras tienen que ser trabajadas. Las piedras tienen que ser ubicadas en el lugar que el maestro desee. Cada piedra viva forma parte de la casa espiritual y del sacerdocio santo, que es la iglesia. Y aquí habla de casa espiritual, o sea, un lugar donde habita el Espíritu Santo. Amén. Eso es la casa espiritual, donde habita el Espíritu Santo. Y tenemos que ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres sensibles, viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. El hombre espiritual, dice Pablo, es el que percibe todas las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, estemos atentos, queridos hermanos, a lo que el Señor quiere decirnos, tanto a través de su palabra, como también a través de cada situación de la vida que estamos viviendo en la semana, porque Dios nos está hablando también ahí. El Señor nos habla. Pedro habla de sacerdocio santo, un sacerdocio dedicado y consagrado para Dios. Y este sacerdocio dedicado y consagrado para Dios no es solo para los pastores, amén. Es para toda la iglesia. Usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote santo. La idea de dedicación y consagración implica que ya no pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco al Señor, que somos suyos. Lo esencial, queridos hermanos, en todo sacerdote, en todas las religiones paganas o cristianas, es una persona ante un altar que ofrece sacrificios a Dios por los hombres. Y una de las funciones más importantes del sacerdote es que intercede. Y nosotros tenemos que interceder por todos los hombres, así dice la palabra, por todas las personas. En Éxodo 33 podemos ver nosotros ahí un modelo de intercesor
en Moisés. Ustedes saben que el pueblo había recibido la mala noticia de que Dios no iría con ellos en el desierto. Yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo de dura servicio. Y dice Dios, yo le voy a mandar mi ángel, dice. Y dice la palabra allí en el 33, 1 al 4, que el pueblo se vistió de luto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no iba a ir con ellos. Y esto nos muestra a nosotros queridos hermanos, que estar separados de Dios es estar en muerte espiritual y es como estar de luto. Entonces, fíjense, el intercesor Moisés comienza su recorrido hacia el corazón de Dios y le dice lo siguiente: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, le dice Moisés, que esta gente es pueblo tuyo. Queridos hermanos, ¿sabe lo que hace el verdadero intercesor, el verdadero sacerdote de Dios? Le recuerda a Dios su promesa y conoce el camino hacia el corazón del Padre. ¿Y sabe qué pasa? El verdadero intercesor obtiene del Señor esta respuesta: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero fíjense, el verdadero intercesor no se queda ahí. Continúa tocando el corazón del Padre y le dice, fíjense, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. O sea, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y sabe lo que hace el verdadero intercesor? Incluye a todo el pueblo. Incluye a todo el pueblo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Queridos hermanos, el verdadero intercesor tiene amor por el pueblo de Dios. Amén. A tal punto que se incluye como pueblo suyo. No desecha ni desprecia al pueblo de Dios. Por eso busca el verdadero intercesor incluirlo nuevamente en los propósitos de Dios. Dice Moisés, mira que este pueblo tuyo, mira Señor que vos me decís que me vas a sacar a mí, pero yo quisiera que lo saques a todos, que vos vayas con todos. Por eso, queridos hermanos, obtiene del Señor esta respuesta. Al final, Dios le dice a Moisés, también haré todo esto que has dicho. Voy a ir con ustedes. Fíjense ustedes cómo es el camino del intercesor hacia el corazón de Dios. El verdadero intercesor llega al corazón de Dios obteniendo la respuesta y haciendo que Dios, fíjense, cambie su sentencia. ¿Por qué?
porque el verdadero intercesor conoce el corazón del Padre. Amén. Y cuando nosotros buscamos ser hombres y mujeres espirituales, somos edificados en nuestro ser. Tenemos que tener el sentido y la conciencia siempre de que le pertenecemos al Señor. Amén. Y por último, lo que creo que nos ayuda a nosotros a ser edificados como casa espiritual el que nos entreguemos al Señor así como se entrega una víctima de sacrificio. Amén. Que nos entreguemos al Señor como se entrega una víctima de sacrificio. Dice Pedro, terminando este pasaje, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio se define en el diccionario como una ofrenda en señal de homenaje. Nuestro sacrificio es darnos nosotros mismos, queridos hermanos. Nosotros mismos. Como dice Pablo en Romanos 12:1, presentándoos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En Cristo somos aceptados por el Padre, y todo lo que ofrecemos también, Dios mira lo profundo de nuestro corazón y es allí donde decide aceptarnos. Nuestra entrega debe ser total al Señor, como decía, de la misma manera que se entregaba la víctima en el altar del sacrificio. Si nosotros nos entregamos totalmente al Señor, queridos hermanos, vamos a ser edificados como casa espiritual. Amén. Tenemos que morir a nuestra vida pasada. Tenemos que estar dispuestos a obedecerle aunque nos duela. Aunque nos duela lo que Él nos está pidiendo. A lo mejor sea dejar nuestro mal carácter. A lo mejor sea desterrar de nuestra vida el rencor. Quitar la amargura del corazón. Abandonar algún pecado. Perdonar o pedir perdón a mi prójimo. Pero debemos decirle: Señor, mira mi corazón y acepta mi vida como una ofrenda grata. Amén. Yo quisiera que te pongas de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y decile al Señor: Señor, quiero ser edificado como casa espiritual. Quiero que tú habites en mí. Quiero ser una piedra viva que me coloques donde tú quieres que estés. Hay una vieja canción que me estaba acordando esta mañana, que la quiero cantar, que dice lo siguiente: ser como Cristo, mi esperanza es. En mi pensar y hablar, esa mi meta es. Ser como Cristo, mi esperanza es. Con su ayuda hoy, como Él seré. Amén. Vamos a tratar.
ser como tú.